El encuadre en tiempos de COVID-19 respecto a lo que se vive actualmente. Leopoldo Nosek, María Cristina Falco Fernández y Abel Feinstein fueron los que estuvieron participando en este webinar, en donde se pudo ver respecto a que se debe acentuar el tiempo actual. ¿Qué vamos a encontrar, por ejemplo, después de esto? Se ve la negación y el pánico como dos extremos patológicos en donde el miedo personal va a emerger de los miedos colectivos, dependiendo de los roles que se jueguen el individuo y en la sociedad. Nosotros como analistas también sufrimos de carencias de tiempo, de práctica, del horario, del tiempo como medida, y esto genera cansancio, la puntualidad, el abordaje a distancia, el vernos en la imagen tanto propia como en la del otro, el permanecer con una atención flotante como tal a otra. El análisis va a generar un trabajo relevante, pero el perder esta clínica como la conocíamos afecta. Esta pérdida es presente y también el análisis va de lo traumático actual y el mundo inconsciente como tal que se despierta. ¿Cuáles son estos miedos inconscientes que se despiertan tanto para los analistas como para los pacientes? Debemos ver el futuro a causa de que el tiempo actual es devastador, que cansa, que no se ve la clínica presencial como un retorno posible, incluso la clínica presencial como tal, si es que llegara a volver, ya no va a ser la misma después de esto. El tiempo solo se ve como algo presente, incluso algo que va a pasar. Como analistas vamos a tener que permanecer soñando, produciendo, pensando cambios, porque los dos mundos, el clínico y el real, se van superponiendo o se van entrelazando. Igualmente debemos de trabajar con lo que va a venir. Hay pacientes que incluso desean ver, por ejemplo, otros que solo quieren escuchar la voz, y también debemos tener la capacidad de sostener esto. A mí en lo personal, por ejemplo, me cuesta no ver y no verme. Verme porque me recuerdo que estoy aquí y ver a mi paciente porque entiendo que estoy trabajando con alguien más. Y a pesar de mantener esta atención flotante hacia el paciente, también debo recordarme que estoy aquí y que mi paciente también está. Debemos de permanecer como analistas y jugar con este cambio, experimentar, pero jugar también cansa. El cambiar de ambiente cansa. Nuestra psique no está actualmente planificada para esto, no está acostumbrada. Entonces debemos tener incluso también un intercambio como sociedad. Se debe arreglar también esta parte económica con los pacientes, por ejemplo, jugar con la paga para no rechazar las sesiones. Generalmente se asocia libremente con lo económico porque también el terapeuta tiene estas reacciones desde lo inconsciente, pero el análisis como tal debe sostenerse. María Cristina Falco Fernández hablaba de que estamos en una aldea global, en donde pareciera que no hay fronteras y de que todos estamos viviendo exactamente lo mismo, por lo que se puede ver que el mundo está como tal unificado en este estado de pandemia. Y esto es una nueva realidad. Nunca nos habíamos visto en esta categoría unificada, en donde el tiempo y el espacio como tal y es esta frontera psíquica que quedó afectada por la depresión, por la angustia, por el miedo, por los sentimientos de desamparo, incertidumbre. Esto que genera dificultad en las fronteras psíquicas es lo que se comparte, pero también es traumático, porque no tenemos formas de procesarlo. De igual manera, tenemos que entender que fue un cambio abrupto y precipitante. Esto genera elementos inconscientes, distorsión, se nos escinde o se nos separa la mente, podemos llegar a proyectarnos, negar esto, estos mecanismos de defensa que están muy puntuales. El encuadre como tal va a encerrar, va a bordear al paciente y estas pulsiones del paciente van a estar en la clínica. Antes se hablaba del encuadre como un lugar en donde estaba el conflicto psíquico y lo inconsciente. Ahora el encuadre es otro, en donde nosotros incluso como terapeutas formamos parte de este mismo encuadre del paciente. Se debe ser neutral
e indiferente hasta cierto punto, en donde se debe permanecer hasta cierta distancia afectiva, en donde puede hacer que no se comparta esto libidinal o esta energía con el paciente y el proceso analítico como tal. Y el no tener este movimiento pulsional y afectivo que sea en el analista va a responder a esta dinámica inconsciente y consciente. El contrato como tal debe darse. El encuadre va a ser silencioso como tal, pero al ser transgredido como lo que sucedió, hace ruido, nos molesta, por lo que se debe ver qué está haciendo el ruido en el paciente y qué se está perdiendo para el paciente en este nuevo encuadre e incluso para nosotros. Este encuadre lo que va a hacer es limitar. Es una protección para el paciente y para el analista, pero a la vez es una amenaza, pues esto permite que la pulsión y el deseo se despliegue respecto a la transferencia. Es simbolizante, limita las prohibiciones, mantiene la simetría. Entonces, se debe mantener este encuadre interior del analista, la dialéctica de la asociación libre que toca al analista, la atención flotante, mi imagen y la del otro, atención a pesar del estímulo, de la imagen, lidiar con este silencio, interpretar si es una falla técnica o si es un silencio como tal, la transferencia y la contratransferencia, ver que esto me está afectando también a mí. Eh, esto, esta contratransferencia va a violar esta irrupción de lo externo traumático también. Puede ser que no se esté representando de manera adecuada o puede ser que los sentidos se vean afectados, que no están siendo estimulados y al perder esto se sobreexige y esto también agota. El duelo se va a compartir y por eso se tiene que ver si es negociable, si esta escucha agota o si este cansancio es un plus. También debe comprenderse el desborde de esta información, ver que también irrumpe y que cansa y que también hay que tener nuevas formas de análisis, que también debemos entender que entramos en shock nosotros como analistas y que debemos de seguir soñando y jugando respecto a sostener la atención flotante en el carro, en el sillón. También tramitar esta nostalgia de la pérdida como clínica, como espacio, dependiendo de cada paciente y el encuadre que se tenga. Eh, Se debe pensar también qué va a pasar con el encuadre, porque seguramente esto no va a regresar a la normalidad, a pesar de que la pandemia finalice en un momento. Abel Feinstein hablaba que se debe pensar de que el otro contagie y esto también puede ayudar. El intercambio psicoanalítico va a tener un efecto de bálsamo porque la presencia del otro regenera bienestar. Se debe de pensar corto y se debe aceptar la limitante a pesar de los prejuicios. Se debe de trabajar con este oro puro del psicoanálisis y de la nostalgia. O sea, trabajar con este nuevo encuadre, que el encuadre no es un cliché como tal, pero que se puede romper, que debemos de salir de este encuadre y cambiarlo, generarlo, jugar con el setting, generar nuevos elementos, que se dé entre el analista y el paciente, salir de esta nostalgia de pérdida de setting y el encuadre. Aprovechar que no solo hay un encuadre, entonces esto nos va a poder permitir trabajar con nuevos pacientes. Y muchas veces nos preocupamos también de diluir el psicoanálisis y de que pierda la forma u otros elementos, pero debemos de ser curiosos y debemos de unificar otros elementos para crear nuevos análisis. El arrastramiento como tal es digital. El analista se vio en la necesidad de adentrarse a lo digital y de perder este encuadre. Se cansa, el trabajar con lo digital cansa, agota. El silencio como tal o o no poder trabajar con los silencios genera una incertidumbre porque no sabemos si se congeló la pantalla o si es el paciente o si hay un insight, etcétera. De igual manera, se debe de encuadrar individualmente con cada paciente y entender que el análisis de cada paciente es único. Y luego también entender que para podernos
recuperar de esto necesitamos tiempo. En el análisis se va a tener que entender que esto es algo subjetivo de cada paciente, pero que nosotros también nos vemos atravesados por lo mismo y de que también esta misma situación nos está permitiendo jugar con esto que se llamó análisis y con esto nuevo que está surgiendo del análisis. Lo demás puede resolverse poco a poco, pero debemos permitirnos encuadrar de diferente manera lo que estamos viviendo actualmente en la clínica virtual.